Northoff y Josh Northoff, que ya lo conocéis. Bueno, hay que decir que el artículo está muy bien porque es una revisión, pero que tiene algunos puntos débiles, que los iremos comentando. Entonces, empieza con una introducción, donde ya aparece el primer punto débil, que, bueno, explica las alteraciones del self y pone dos definiciones, que las he querido poner en inglés porque las palabras son las que ponen ellos y la definición está tal cual la pone en el artículo. Hyperreflexivity, ellos ponen que es la experiencia de uno mismo de la misma manera que el mundo externo, lo cual ya habíamos comentado con Vicente que eso no es exactamente la hiperreflexividad, sino que sería una atención excesiva a procesos que deberían vivirse con normalidad, ¿no? Algo así, sí, de manera automática, ¿verdad? De vivir en ellos más que de pensar en ellos, sí. Y el segundo punto que ponen es el reduction of self-affectation, pero que yo he buscado un poquito la bibliografía y tal vez sea un error tipográfico, pero la mayoría de los artículos hablan de self-affection. Sí, 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 siempre, sí. Entonces, bueno, aquí pongo otra vez el interrogante, pero la traducción sería una reducción del sentido del yo, que, bueno, que es la disminución en la intensidad de la propia subjetividad. Bueno, estos dos puntos son como bastante característicos de la psicosis, de la alteración del self en la psicosis, y es lo que viene a llamarse la pérdida de la ipseidad o del sentido de la mismidad. Y que puede medirse, una de ellas es la escala, la EASE, Examination of Anomalous Self-Experience, que, bueno, que es hetero aplicada, ¿no? Pero que hay otras escalas autoaplicadas, como la del IPASE, que es la que utilizáis vosotros, que son de más fácil uso. Lo cual no quiere decir que él vaya a utilizar la EASE en la revisión, sino que esta es una manera de medir. Simplemente en la introducción lo enumera. Después habla sobre las alteraciones en la esquizofrenia desde un punto de vista fenomenológico y desde un punto de vista de la actividad neuronal. Y bueno, destaca en cuanto a la fenomenología, la dificultad de distinción entre los estímulos internos y externos y la ausencia del sesgo de procesamiento autorreferencial. Es una característica bastante típica de la esquizofrenia. Y después hay otras características que son las que utilizará después para clasificar los estudios. Ahora después en el gráfico clasificatorio. Bueno. Y después, en cuanto a la actividad neuronal, explica que en la esquizofrenia está bastante descrito que hay una disminución de la amplitud de los potenciales relacionados con el evento, ERP, Event Related Potentials, en diferentes, en la P50, en la N100, esos parece que están bastante replicados. Y después que en reposo hay un aumento de las frecuencias bajas, delta y teta, y un aumento de delta y teta y una disminución de alfa, de la potencia. Bueno, entonces, una vez hecha esta pequeña introducción, explica que el objetivo del estudio es hacer una revisión de estudios que utilicen EEG o MG en pacientes con esquizofrenia y que en el título del artículo aparezca la palabra self. Esto es importante porque después, como habíamos comentado, muchos artículos simplemente como ponen self, pues ya entran aquí, pero no miden self realmente, ¿vale? Pero bueno, también le sirve a él para hacer un panorama general de todo lo que hay. O sea que es verdad que amplía mucho el rango, pero también ayuda a tener un poco de visión general de todo. Entonces, los métodos es hacer una búsqueda en PubMed con lo que hemos dicho, pacientes con esquizofrenia, con esos métodos y artículos que mencionan en el título Estudio del self. Y encuentran 33 artículos. Y
bueno, como le gusta a Northrop, clasifica los artículos con gráficos que yo creo que son atractivos, pero antes de ello hace una clasificación en 3 grupos. El primer grupo es el grupo de la clasificación por paradigmas de exploración del yo y datos de comportamiento. Y muestra esta figura, la figura 1. La figura 1 hace una clasificación de los 33 artículos en 6 subgrupos que se clasifican dependiendo del paradigma que hayan utilizado. Entonces, el primero de todos es el Error Monitoring, que utiliza tareas Stroke Task, son esas las de la palabra y el color. Después están los estudios de propiocepción, estos en rojo, que son todos de Anfred, este hombre que se dedica a medir pequeñas cantidades de peso y diferenciarlas. Después está el estudio del Self-Other Integration, que es una tarea de Simon, pero la variante social, que te pones al lado de otra persona y tienes que decidir con ella. Los estudios que utilizan el paradigma Self-Referential Processing, esto es, te dan una serie de adjetivos y tienes que decir si son respecto a ti o respecto a otra persona. Y después te hacen recordar los adjetivos. Entonces se supone que recuerdas más los adjetivos que te describen a ti que los adjetivos que describen a la otra persona. Eso es el Self-Referential Processing. Este paradigma es importante porque hay bastantes estudios al respecto, después lo veremos. Después está el paradigma del Lagrange Salience, que es bueno, el cambio de una imagen o de un color, de triángulo o círculo. Y por último, el paradigma más utilizado de todos, que es el que utilizáis en el grupo, es el de Source Monitoring, que es una tarea las tareas de escucha. Y ahí hay un montón de artículos que han utilizado ese paradigma. A su vez, estos 6 paradigmas se pueden clasificar en 2 grupos, dependiendo si miden la accuracy, que es la precisión de lo que miden, o si miden el tiempo de respuesta. Entonces, a la izquierda tenéis el accuracy y a la derecha el tiempo de respuesta. Aquí destaca que, sobre todo en la precisión, la parte de la izquierda, los resultados son, sobre todo, la mayoría que no hay diferencias, aunque en el grupo del Self-Referencing Processing, que es el de los adjetivos que habíamos descrito, este de aquí antes, sí que hay una peor precisión en los pacientes con esquizofrenia. En cuanto al tiempo de respuesta, los resultados son más contundentes porque casi todos encuentran que hay una disminución, que los pacientes tardan más en responder. Que después ya él comentará que esto probablemente es por el tratamiento antipsicótico que tienen ya los pacientes. El segundo grupo de datos que explica son los datos del ERP, el potencial relacionado con el evento. Entonces hace una gráfica tiempo-amplitud, que es esta que veis aquí. En la parte inferior, amplitudes positivas, las P's. La parte superior, amplitudes negativas, las N's. Y, bueno, en las abscisas el tiempo, aquí la amplitud. Y clasifica a los estudios dependiendo de qué potenciales han estudiado, y además muestra si tienen un comparador sobre una tarea que no sea del self. Es esto que veis aquí abajo. Los símbolos que tienen color son tareas que han comparado, tareas de self y no self, o sea, lo que nos podría asegurar que realmente lo que vemos es por el self y no es por otra cosa. Y en cambio, los que son en gris son estudios que no tienen un comparador activo. Por tanto, no queda tan claro si eso es el self o si son
otras cosas que puedan haber ahí. Entonces, yo creo que la figura interesante no es esta, sino la siguiente, que elimina los que no tienen el comparador activo, la figura 4, y además clasifica cada una de las ondas dependiendo del paradigma que han utilizado. Y aquí lo que más destaca es que los paradigmas más utilizados, como ya habíamos visto antes, son el Source Monitoring, que es el auditivo, el que utilizáis vosotros, que es este azul de aquí, de aquí, de aquí. No sé si veis el cursor. Sí. Vale. Sí. Y después Perdona que te interrumpa un momento. Es que no acabo de entender por qué llaman a la P300, digamos, descubrimiento o, pues, ¿cómo se dice monitorizar en español? Así, ¿no? Monitorización. Ya, pero eso es un anglicismo, seguro. Bueno, búsqueda de seguimiento de fuente, es decir, de dónde procede algo. Porque en realidad la P300 no buscas la fuente del... Todo el mundo sabe que la fuente viene del gorro, o sea, de los cascos que tiene puestos. Sí, pero estás siguiendo una serie de estímulos. Pero ya, Sí. pero bueno, Están monitorizando, sí. Seguimiento o de estímulos, pero no de la fuente de los estímulos. La fuente sabemos que es del target, es el mismo que del común y es el mismo que el distractor. Sí, sí. ¿Tú tienes idea por qué le llaman esto source monitoring? Pero es que no es que le llamen, sino que ellos han utilizado un paradigma de source monitoring en el cual miden una P300. Entonces, no le llaman source monitoring a la P300. Esto lo único que te dice es que la N100, la P200 y la P300 y la LPC, todos esos se han estudiado con source monitoring paradigma, el paradigma de source monitoring. Ya quiere decir que en el experimento evocan una P300, pero el experimento no es el de una P300 normal. Es algo que tiene que ver con de dónde sale el sonido. O sea, que si procede de dentro o de fuera o algo así. Por la imagen, porque hablabas que eran figuras de distintos colores o algo así. No. El source monitoring es el de escuchar. Vale, sí, Es el que vale. hacéis vosotros. Es el de tienes un sonido y hablas. No, es el de grabas un sonido, después lo escuchas y después escuchas el otro. Lo que hacéis vosotros con los audios. Es como una P300, pero tienes que detectar el origen de la voz. Si viene Sí, vamos, o sea, que sería lo que llamamos entonces, pues eso, descarga consecuente o algo así, porque además hay muchos estudios del grupo de Ford que lo que hacen es precisamente eso. Pues están aquí. Ford con sus estudios está aquí. Sí, sí. Sí, la fuente externa genera un potencial. Sí, vamos, que nosotros lo identificamos más con la N200 que con la P300, desde luego. Vale, entendido. La N200, vale. Sí, Ellos... donde vemos más diferencias en general, vamos, no nosotros, en la literatura en general, es donde aparecen más diferencias. Ya. Bueno, aquí él explica esto, que el source monitoring son estas, se concentra aquí sobre todo, y que el self-referential processing, que es el de los adjetivos, ese que era un poco dudoso cómo se medía eso, que al final es que recuerdas más, si los que te describen a ti o si los que describen al otro, encuentran alteraciones en la P200, N200 y N400. Aquí es importante destacar que, sobre todo, los estudios del source monitoring encuentran alteraciones en ondas más iniciales, ¿no? Que es esta, la N100, la ausencia de supresión de N100, que esto sí que es como bastante replicado. De hecho, hay 7 estudios que dicen que hay una ausencia de supresión de N100, o sea que está aumentada la N100. En cambio, los de Self-Referential Processing se concentran más en ondas distales. Y ellos explican que probablemente es porque, claro, cuando tú haces una valoración de un adjetivo y después recordarlo, hay mucho más proceso cognitivo que no, o sea, no es tan directo. Entonces, por eso hay unas ondas más posteriores. Bueno.
Y el tercer grupo de medidas son las medidas de dinámica cerebral. Las medidas de dinámica cerebral las clasifica primero por las bandas de frecuencia, que de hecho aquí, como en esta parte de arriba, intenta hacer una correlación con la psicopatología, aquí solo incluye estudios que hayan medido algo, pero no implica que sea el IPASE, sino que algunos estudios aquí es en la PANS solo. Sí, la PANS, y después hay otros que sí que, bueno, lo veremos que es el PANS. Pero lo que encuentra es que el hallazgo más replicado aquí sería que hay una disminución de la potencia en las frecuencias bajas, que sería esto de aquí. En la delta y en la teta hay una disminución en los pacientes con esquizofrenia respecto a los controles sanos. Después los otros resultados, pues hay a veces un poco contradictorio de unos estudios respecto a otros. Vale. Y después el otro grupo de medidas de la dinámica cerebral son las medidas de conectividad. Aquí hay 4 estudios, entre los cuales uno es el de Marta Hernández del 2020, que mide la spectral entropy y la connectivity strength. Saluda, Marta. Y después otros 3 que son un poquito más antiguos, bueno, más antiguos no, de los últimos 5 o 6 años, que miden otras medidas de conectividad, y aquí destaca que los únicos estudios que miden conectividad, que midan conectividad en reposo respecto a la tarea, son el vuestro y el de Meyer, que son estas medidas de aquí de la izquierda, que son los que están señalados con una estrella. O sea, estos vuestros y esto. Y sí que parece que hay pues prácticamente alteraciones en todas las medidas de conectividad que se midan, hay alteraciones. Y que, bueno, cada una va hacia su... Bueno, como cada una mide una cosa, aquí intenta hacer un resumen que obviamente no le da para hacer una conclusión general de todas las medidas, porque como cada una mide una cosa, pues... Bueno. Vale. Y después, las últimas, dentro de esta tercera parte, son las medidas, los cambios en el estado de reposo y en el estado de preestímulo. Y aquí sí que encuentra que hay un aumento de la actividad en reposo en los pacientes con esquizofrenia respecto a los controles sanos, son estas cruces verdes, y que hay una asociación con psicopatología, ya sea positiva o negativa. Aquí destacar que, por ejemplo, el estudio de Bob utiliza el DES, que es una escala de alteraciones del self también, ¿no? Pero, por ejemplo, Ford, las alteraciones del self las mide como alucinaciones auditivas, sí o no. Y TICA mide síntomas de primer rango de Schneider. Lo cual, bueno, pues obviamente pasar una DES o decir si tienes alteraciones de primer rango de Schneider, pues es un poco diferente. Y está aquí todo metido en el mismo saco. Pero bueno. Oye, ¿te acuerdas aquí cuando dicen resting state? ¿A qué se refieren? Quiero decir, ¿a potencia de bandas? No sé, a alguna medida de conectividad global, como esa que llamamos connectivity strength? ¿O a qué llaman aquí resting state? Pues no me acuerdo. Te lo tendría que mirar. Vale, no, pues nada, ya lo miraremos. No, este es un artículo que, por ejemplo, para la tesis de Rosa, pues puede tener algunos hilos de los que tirar, pero este puede ser uno de ellos. El de Bob. Bueno, el artículo en general que estás exponiendo tú tiene que, bueno, que ya veremos estos datos un poquito más despacio. Vale. Y bueno, al final, cuando ya ha explicado todo esto, hace un pequeño resumen con las... Bueno, sí, que creo que no lo he puesto después. Eso, vale, sí. Entonces, estos son
todos los resultados que encuentra. Y ahora viene la discusión. Y la discusión yo creo que está bien porque hace un resumen del panorama general que hay. Y bueno, a mí me ha gustado porque después de explicar los 1001 datos que hay, aquí lo resume. Entonces, lo repasamos. A nivel conductual, encuentra que hay una peor precisión de los pacientes con esquizofrenia respecto a los controles sanos en las tareas del Self-Referential Processing, que son las tareas de describir con adjetivos. Pero no hay una peor precisión en el Source Monitoring, que sería el de los audios, el de escuchar la voz. Y en los otros tampoco se ha replicado. Pero Entonces, aquí, precisión en esto de los audios, ¿qué sería? ¿No saber si la voz es tuya o la voz es del otro? ¿O que no hay diferencias en los potenciales evocados de tu voz respecto a la voz del otro? yo creo que precisión aquí se refiere en cuántas veces te equivocas o no. Sí, yo creo que sí. Ya, pero no. Pero los pacientes no se equivocan a la hora de decir si la voz es suya o del otro. Lo que hay es una actividad evocada cerebral diferente, quiero decir, menos diferente en los pacientes que en los controles. Pero yo creo que todo el mundo lo tiene claro, entre otras cosas porque se les pone en momentos diferentes. Claro. Que si pones mezclado la voz de uno con la voz de otro, no hay manera de hacer un potencial evocado. Ya. ¿O no? Ahora esperas que explique aquí algo más. Claro, yo a cura sí siempre lo entiendo como Claro. reglamento en una tarea. De Ya. capacidad de... Pero, vamos a ver, tal y como lo tenemos, tú estás más familiarizada con lo que hace el grupo de Ford, por ejemplo. También O sea, ponen un bloque de grabado y un bloque de hablado. ¿O? Graban y lo reproducen, pero creo que en ningún momento Lo mezclan. preguntan ni Claro. algo tan que reconocer. Y mezclar, claro, mezclarlo es más complicado todavía porque tú tienes que estar diciendo. Claro, O sea, tendrían que tú decir, luego poner la grabación, luego volver a decir tú. además que incluso los que hay que no recuerdo ni siquiera si los llegan a mezclar, pero no creo Sí, que claro. pregunten de ¿esta es tuya o no? O tipo, pulsa el botón si es tuya. Yo Es no que es recuerdo para imposible nada. mezclarlo porque no podrías, o sea, por la dinámica del experimento, que es que tú dices y a la vez te oyes, Claro, no puedes alternarlo eso luego con mezclar, con poner otra voz que no sea tuya. claro. Bueno, pero entonces, ¿cómo medirían la precisión en este grupo de estudios de la izquierda? Yo entiendo que es que que tiene que haber alguna medida de si lo haces bien o lo haces mal, no solo tu actividad. pues ¿No? eso es justo lo que nos preguntamos. Vale, vale. Dar un botón inmediatamente o otro. Porque los que yo he leído de que meten lo de dar a un botón es como para generar el sonido, pero ahí era Para detectar solo rápidamente si es tuyo o es de otro. no era para eso, solo pulsabas y tú generabas un sonido. Entonces veían si el hecho de tú iniciarlo, aunque fuera con este motor, si ya cambiaba la onda, el potencial. Pero de Bueno, los nada, otra grupos, cosa para mí. Apunta roja. sí. Vale. Vale, entonces aquí él plantea que ver alteraciones solo en uno de los paradigmas quiere decir que hay un deterioro del rendimiento en algunas áreas específicas que las miden esos paradigmas y que no hay alteración en todo. Se lo plantea hipotéticamente, porque veremos que después lo contradice, pero bueno, hace aquí la pregunta así sugestiva. Después, en cuanto al tiempo de respuesta más lento en esquizofrenia, es una cosa que se encuentra en las 4 tareas que lo miden y que plantea que es un efecto de la medicación antipsicótica, bastante razonable. El segundo grupo de estudios que lo que miden son el ERP, los potenciales, y explica que los paradigmas más usados son el Source Monitoring, que es el de escucharte, y el Self-Referential Processing, que es el de los adjetivos, que el cambio más consistente es la reducción de la supresión de N100, o sea, que hay un aumento de N100, reducción de supresión es igual a aumento, sería.
y hay reducción de componentes posteriores, pero que esos resultados no están tan replicados. Y lo que hemos dicho antes, que las alteraciones en los componentes más posteriores podrían señalar un procesamiento cognitivo un poco más complejo y que si lo que realmente queremos estudiar es una respuesta más limpia, pues lo suyo sería estudiar componentes más iniciales. En cuanto a las bandas de frecuencia, explica que no hay una tendencia clara en los estudios, pero que sí que parece que la potencia y la coherencia podrían estar disminuidas en las frecuencias bajas, que son la delta y la teta. Los parámetros de conectividad, hay 7 medidas que se han medido y todas encuentran cambios respecto de pacientes con respecto a controles sanos y que son medidas más globales. Bueno, aquí es donde explica que como las medidas de conectividad son como más globales, pues esto iría como en contra de que hay un deterioro en un área específica solo. Y por último, los estudios de reposo o preestímulo, todos los estudios encuentran alteraciones basales, de reposo o preestímulo, que esto ya lo vimos en la charla del mes pasado, y que esto también es importante, que hay muchos estudios que no utilizan un comparador activo de la tarea de self. Entonces no sabes bien si es por el self en sí o si son otras cosas. Y que muchos hallazgos no están replicados y, bueno, aquí viene a decir lo mismo de antes, ¿no? Que la base neural de la alteración del self precede a cualquier tarea específica en la esquizofrenia. Que hay una alteración que no depende de la tarea. Vale, entonces, como es Northrop, vuelve a hacer un gráfico interesante, como el que vimos el mes pasado, donde hay el tiempo, esto es el estímulo, el preestímulo y el resting, y aquí, bueno, pone los diferentes estudios lo que han encontrado. Esto es el resting state, el preestímulo, los estudios que estudian preestímulo respecto a tareas, son estas referencias de aquí, y los estudios que estudian el resting respecto a la tarea, son estos de aquí. El hallazgo de la ausencia de supresión de la N100, que es el más replicado, y las alteraciones en los componentes posteriores, que, bueno, que vendrían a medir un procesamiento más complejo. Las alteraciones en las bandas de frecuencia, sobre todo en las delta y teta, que eran las que más habían replicado. Y bueno, todo esto es lo que viene bueno, aquí lo que intenta es poner todo lo que ha estudiado en el paradigma. O sea, en el paradigma de estudio de hay un estímulo, cómo es mi actividad antes y cómo es mi actividad después. Esto está bien para hacerte un poco de idea en general de todo. Y aquí también acaba diciendo la alteración, bueno, esto que en el anterior artículo explicaba un poco más detalladamente, la alteración, las alteraciones espaciales de la dinámica cerebral, ¿no? Él hablaba al final de una psicopatología espacial de la dinámica cerebral, que debería ser como la que sustituye la otra psicopatología, pues aquí también habla un poquito de eso, ¿no? Que las características que tenga en cada una de las partes es lo que nos tendría que explicar un poco cómo es el paciente respecto a la otra psicopatología más clásica. Y al final da una serie de directrices, sobre todo que, bueno, para estudios posteriores. La primera de ellas es que, excepto la N100, que parece que está bastante claro, el resto de hallazgos habría que replicarlos. Que para replicarlos habría que utilizar tareas con un comparador del yo respecto al no yo, para que no pase lo mismo de antes, que casi la mitad de los estudios no sirve porque no tienen comparador. Después hay una serie de medidas que él propone estudiarlas. Sobre todo, a mí me ha parecido interesante la de la correlación entre la amplitud
RP y las escalas de psicopatología, pero bueno, él dice otras también. Y concluye diciendo pues que habría que validar las medidas neurodinámicas para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia. Aquí habíamos comentado que otra vez aquí se cierra el círculo y es como un pez que se muerde la cola que no se acaba nunca, porque al final viene a decir diagnóstico y tratamiento de la esquizofrenia en general. En lugar de hacer subgrupos, pues vuelve, después de explicar todo esto, vuelve otra vez a la madre del cordero, o sea, donde habíamos empezado. Y esto es todo. Vale. Nada más. Vale, pues gracias. Yo creo que, hombre, en un artículo como este, desde luego si deja claro algo, es que la evaluación de las experiencias anormales de uno mismo, lo que llamamos el self, en pacientes con esquizofrenia, o están hechas con instrumentos que valoran de alguna manera los correlatos neurales de una tarea en la que hay un componente de identificación del yo y un componente, o sea, que hay un componente de identificación del yo, como es la de la descarga consecuente, o valoran con parámetros electrofisiológicos que digamos que no tienen que ver con esa tarea, los correlatos de escalas clínicas, pero que no hay ningún estudio previo hasta ahora que junte las dos cosas. Un experimento en el que se valoren los correlatos de una tarea en la que hay un componente claro de identificación del yo, junto con los correlatos clínicos en los mismos pacientes, claro, de las experiencias anormales del yo, es decir, la intensidad de las experiencias anormales del yo en relación con una tarea de identificación del yo. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Sí. Ahora mismo, bueno, pues nos veíamos el martes pasado que, bueno, pues que ya tenemos un grupo bastante razonable de pacientes en este sentido, pero nos faltan bastantes datos de Valladolid de las alteraciones, o sea, de la escala y paso de los recientes, ¿no? Sí, bueno, y creo que de los antiguos también hay algunos. Sí, hombre, Pero claro, a lo mejor ya. claro, los antiguos Marta trató de evaluarlos Sí, y hay algunos nada, que se han perdido. por eso. Pero de los más recientes, ¿cómo Sí, andamos? he recibido tu correo, Rosa, luego te reenvío lo que hay nuevo. Vale. O sea que hay más IPASes pasadas. Sí, unas cuantas, Vale, unas poquitas. fenomenal. Sí. Vale, sí, ahora de los que hay en hospital de día ahora mismo que están incluidos, Marta, tendríamos a uno que se llama ¿quién más? También probablemente, que es bipolar, y hay algún paciente que estamos reevaluando. Están las IPAS también. Pues entonces probablemente haya 4 o 5 más, con lo cual ya podemos hacer una primera aproximación. Una pregunta, Vicente. ¿La IPASE sería más estable que la PANS a lo largo del tiempo a nivel longitudinal o no? ¿O realmente Yo no tengo ni idea. Marta está más familiarizada con eso, no sé. Lo que sí que es más estable es la forma de administrarlo, quiere decir, evolutivamente, que no hay tanta discrepancia o dispersión porque son ítems y hay que responderles. Claro, a día de hoy todavía, que es en algunas de las IPASes que hemos empezado a pasar a algunos pacientes, todavía no se han analizado la diferencia que hay entre la IPASE que se pasó hace unos años, que tampoco son tantos, y si se vuelve a revalorar la situación. Entonces, la respuesta de la estabilidad, a día de hoy no tenemos datos, nosotros no. Y tampoco no hay datos al respecto. Lo que sí que disminuye es la variabilidad, porque el inventario es bastante cerrado, es cerrado completamente y no hay subjetividad, de alguna manera, en el sentido de la aplicación. Pero en teoría debería variar menos, porque en teoría estas son experiencias fenomenológicas de la autopercepción que, según la teoría siempre, se concretan en delirios, alucinaciones y demás, en algunos momentos y en otros no. O sea que la idea general es que debería variar menos. Pero yo desde luego no conozco ningún estudio longitudinal ni con IPASE ni con EASE a lo largo del tiempo. Lo mismo los hay, ¿eh?
Quizás también el propio pase, las propias preguntas incluyen enunciados que tienen que ver con el presente y otros con el pasado en el momento que las contestan. Entonces eso hace que probablemente la diferencia no sea muy significativa o sea, diferencias temporalmente hablando. Porque no se limitan solo al momento actual o al momento presente, sino también se pregunta por sensaciones o percepciones o alteraciones en el pasado. Entonces, Sí, es perfectamente posible, sí. No, es que yo la verdad que no he hecho la búsqueda muy intensa porque lo pensé el otro día y lo busqué un poco así y algo así que lo hayan buscado súper directamente no hay. A lo mejor alguien lo ha hecho porque no he buscado mucho, pero que sería interesante también. Está guay. Sí, sí, hombre, pero en todos los estudios longitudinales sabéis cuál es la dificultad, la cantidad de gente que se pierde, las diferencias en tratamiento en un momento y otro, las diferencias en otras cosas, como si fuman más o menos porros, cosas así. ¿Más comentarios, más cosas? Muy bien, pues gracias de nuevo. Entonces lo dejamos aquí, ¿vale? Muy bien. Venga, hasta luego a todos. Nos vemos la Adiós. semana que viene. adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.